Reflexionando en nuestra redacción sobre este día, es el Día de las Fuerzas Armadas en México. Y hay una profundidad en el comentario que yo quisiera que me siguieran. Fíjense que el presidente López Obrador, para él, lo más importante es tener el control de todo, evitando con esto dar vueltas estrictamente políticas al respecto. Ha optado para que ir a la segura fuera una tendencia en su gobierno, pues optó por el impulso a la militarización del país. Con este fin apuesta por la tradición que hay en México de la lealtad del ejército y de las Fuerzas Armadas hacia el presidente de la República, pero por su gran ignorancia y por su desmedida ambición, lo que ha hecho es dinamitar los elementos que eran los cimientos de esa lealtad que tanto se asegura hay del ejército, de las Fuerzas Armadas, por el presidente. ¿Por qué? La razón de ser del Estado Mayor Presidencial era el tener un cuerpo militar enteramente dependiente de la Presidencia de la República como una forma de contención ante cualquier manera de ambicionar un poder mayor por parte del Ejército o de la Marina. El Estado Mayor Presidencial era una institución en donde mucho más que lo que serían escoltas para defender o para estar frente al presidente, su familia, colaboradores más cercanos, constituía un cuerpo élite que fortalecía al Poder Ejecutivo porque mantenía abiertamente el control del ejército a través de la instancia del Estado Mayor Presidencial. Esta existencia del Estado Mayor Presidencial es en gran medida lo que evitó en México que hubiera golpes de Estado, de la manera en que se dieron otros golpes de Estado en el siglo XX en América Latina. Tenemos casos todos: Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, y le sigo, la lista es larga, en donde el militarismo acabó con los gobiernos. El día de hoy, con la determinación de López Obrador de eliminar al Estado Mayor Presidencial al principio de su mandato, lo que hizo fue, en realidad, volver vulnerable a la presidencia de la República en su calidad de institución frente a un ejército que tiene hoy más recursos, aquí lo hemos denunciado, y una Secretaría de Marina coordinada con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Ojo, procurando seguir el modelo de Chávez en Venezuela, López Obrador ha fortalecido al ejército, incrementando sus recursos, además de entregándole obras estratégicas como aeropuertos, como carreteras que le dan un control del país y también con recursos crecientes. Y por si esto fuera poco, ya hizo constitucional que el ejército y las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad pública por lo menos hasta que termine su mandato, que pues está lejos de poder combatir así al crimen organizado, dándole elementos para hacerse del poder que, dando la militarización como un hecho, terminaría debilitando a otras instituciones nacionales que, por cierto, no son militares, sino civiles. Y con ello, la militarización está fortaleciendo a las instancias de la Sedena y de Marina. Todo esto se consolida entregando las aduanas al ejército y los puertos a la Marina, de modo que los militares se hacen del control del país, pero con una gran diferencia con respecto de Hugo Chávez. ¿Y cuál es la diferencia? Hugo Chávez era militar y gobernaba con los suyos, mientras que López Obrador no solamente no es militar, lo dijo claramente cuando empezó su mandato y quería formar a la Guardia Nacional. Si por mí fuera, dijo, cito, abro comillas, si por mí fuera, desaparecería al ejército mexicano, cierro las comillas. Y esto marcó una semilla que por supuesto no fue de lealtad. Hoy López Obrador cree que entregando recursos y poder al ejército se fortalece como presidente, algo que en su momento creía Salvador Allende en Chile, que acudía a todo evento público acompañado de los mismos militares que después le arrebataron el poder y la vida el 11 de septiembre de 1973, cuando hizo la pretendida inauguración de una pista en el aeropuerto de Santa Lucía, que por cierto, ese aeropuerto y esa pista existían desde 1952, hizo gala de su cercanía con marinos y con soldados, rodeándose de los altos mandos, como si exhibiera con esto su fuerza, cuando más que otra cosa
lo único que está mostrando el presidente ante un ejército cada vez más robusto es su creciente debilidad. El presidente de México tiene un error conceptual. Piensa que cuenta con la mansedumbre de un ejército y de unas fuerzas armadas que están con él a todas. De lo que no se ha dado cuenta es que ha abierto la caja de Pandora. Y esta caja de Pandora hoy parece que no es una amenaza hacia su gobierno, cuando en el fondo ahí está un sentido en contrasentido. El presidente empezó debilitando al ejército, eliminando al Estado Mayor Presidencial. Veremos hasta dónde hace crecer a este monstruo que el día de mañana, así de grande, puede engullir al presidente. No podemos dejar de ver esto y ponerlo de lado. Es central para México y para la estrategia futura que podría ser del ejército una fuerza irrefrenable.